Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Siquira, del CEA José Acevedo y Gómez, Grupo 64, Antropología. En este espacio hablaré sobre una serie de preguntas que nos hacen en el taller sobre antropología. Una de ellas, la primera, nos preguntan sobre el significado que le otorga la cultura a la antropología. El significado que le otorga básicamente es antropología como concepto es que la cultura se crea a partir de los conocimientos de una sociedad relacionados con el entorno que los rodea. Básicamente es eso. Se pregunta también que cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología. De lo que acabo de mencionar, pues hay dos variantes. Una de ellas es la materialista o material, que habla que la cultura o las pautas de comportamiento se forman a partir de, del entorno, el entorno que los motiva a crear esas pautas, o sea, de forma reactiva. El entorno les da una serie de condiciones a las cuales ellos tienen que aplicar y comportarse y realizar ciertas cosas de cierta manera, que con el tiempo se convierten en cultura. Otra manera es la de los mentalistas, que dicen lo contrario, que a partir de creaciones o ideas que crea la sociedad, crean ciertas pautas o unas abstracciones para poder realizar esas creaciones. A partir de esos conceptos pues se han variado, pues más que todo pues ellos convergen en ciertas cosas, a pesar de tener unos matices o unos puntos de vista opuestos. Por lo menos en uno de los puntos que convergen es que la cultura siempre va a ser un punto de referencia en cualquier sociedad. Esa es una de ellas. La otra es que las culturas no son estáticas, siempre son cambiantes, sean de manera momentánea, de algo que pase simultáneo a algún suceso social, político, económico, cultural. Va a haber un cambio leve en la forma, en la cultura, o puede haber un cambio a largo plazo. La otra cosa que tiene que ver con la cultura o lo que convergen los dos tipos de posiciones es mmm, que la cultura, sea la que sea cualquier tipo de sociedad, siempre va a ser representada por una especie de símbolos. Símbolos, me refiero a símbolos gráficos, símbolos orales, símbolos en palabras, letras o símbolos religiosos de creencias. Otra pregunta que me dan es cuál es la definición de los conceptos de relativismo cultural y etnocentrismo. El relativismo cultural básicamente es que todas las culturas pueden compartir algo en común, como los puntos que acabé de mencionar anteriormente, o pueden también tener ciertas diferencias. Eso es lo que se habla de relativismo cultural. Lo que es etnocentrismo se refiere a cuando una cultura o un grupo social con cierta cultura, que pertenece a esa cultura, siente que es mejor que las otras. Un ejemplo, de pronto puede ser un poco vago, es como la enseñanza que nos dan a nosotros en el colegio, en el bachillerato, relacionado con la historia. Si ustedes se ponen a mirar la historia, si ustedes miran bien cómo está representada la historia en esos libros o en esas enseñanzas que nos dan los profesores en el colegio, se puede notar que la perspectiva se da desde un punto de vista europeo. Es como si la historia girara en torno a lo que pasa o pasará o pasó en Europa, cuando en realidad pues la historia es un poco más amplia y la influencia de las cosas de la historia o de la actualidad viene de sociedades diversas a la sociedad europea. Por ejemplo, muchos de los inventos y de la economía, tal vez por ese sesgo cultural de solo verla al punto de vista de Europa, por ejemplo, la parte oriental, los inventos y muchas de las cosas, las armas, las guerras que existieron venían de Oriente, de China, de Mongolia.
y eso pues está pues en la historia como en segundo plano, como lo mismo la influencia del descubrimiento de América y de los pueblos indígenas en lo relacionado a lo que es la lengua y la cultura. Entonces ese puede ser un ejemplo de etnocentrismo cultural, ver todo desde la perspectiva de Europa. Mm, porque el concepto de cultura y en la antropología es relevante para un campo de la formación académica. Es muy importante, sobre todo por lo menos en el área que estoy estudiando. Es importante saber de cómo son las pautas de comportamiento, cuáles son las creencias que tiene la sociedad, para poder saber cuáles son mirar a fondo más o menos o tener una idea de sus problemas o darnos algo de visibilidad de cuáles pueden ser sus causas, como también puede ser cómo son los fuertes que tiene esa sociedad. Esto es muy importante a la hora de crear emprendimiento, crear una empresa, solucionar problemas sociales o problemas cotidianos, o también para la búsqueda de empleo en la oferta laboral. Siempre es indispensable. Les agradezco su atención.